Cuando pensamos en soldados romanos, siempre nos viene a la cabeza la misma imagen: escudos rojos, armaduras doradas y cascos brillantes marchando en perfecta formación. Pero, ¿y si te dijera que existían soldados que rompían completamente ese patrón? Hombres que usaban armaduras negras opacas, sin ningún brillo. No era casualidad, y tampoco era solo una cuestión estética o de gusto personal. El negro, en aquella época, cargaba un peso simbólico muy fuerte. Era el color del luto, del miedo, del poder oculto. Imagina esto: en medio de un ejército totalmente estandarizado, aparecen figuras vestidas de negro que parecían más sombras que soldados. Eso causaba impacto, no solo en los enemigos, sino también dentro del propio ejército. Esos hombres no estaban allí para seguir el mismo camino que los demás. Tenían una función diferente, algo más oscuro, más directo, y probablemente más peligroso también. Roma no daba puntadas sin hilo. Si alguien vestía de negro, había un motivo, y casi siempre no era una buena señal. Espera, antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo difunde este video a más personas si hay mucha interacción. O sea, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y no llegar jamás a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0, y cuéntame por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser compartido. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué será que tan poca gente habla de esos soldados con armaduras negras? Los libros tradicionales casi ignoran este detalle, pero cuando juntamos las piezas, notamos que había un patrón y un silencio intencional. En tiempos de guerra, todo era planeado: el sonido de las trompetas, la forma de las formaciones, incluso el aspecto visual de los soldados. Entonces, ¿por qué un grupo tendría un aspecto totalmente fuera de lo común? Tal vez porque no eran tropas comunes. Tal vez sus misiones eran diferentes, discretas, decisivas y, muchas veces, confidenciales. Roma siempre supo esconder lo que no quería que el pueblo viera, y eso lo hace todo aún más interesante. En el mundo romano los colores hablaban mucho, y el negro en especial decía más de lo que la mayoría percibía. Hoy asociamos el negro a la elegancia, pero en aquella época era señal de misterio, de silencio y muchas veces de muerte. Usar ese color en una armadura no era solo una elección práctica, era una declaración. Era como decir: no vine para ser visto, vine para cumplir una misión, y tal vez no regresar. Los soldados con armaduras negras no querían destacarse, pero tampoco pasar desapercibidos. Causaban incomodidad solo con su presencia. Era como si cargaran algo sombrío con ellos, una energía distinta a la de los legionarios comunes. Y lo más curioso, el negro también se usaba en ceremonias fúnebres, en rituales secretos y en cultos silenciosos que no siempre quedaron registrados por la historia. Esto plantea una cuestión que muchos evitan. ¿Será que esos soldados formaban parte de algo mayor? ¿Algo que nunca fue contado oficialmente? Tal vez el negro era la armadura de quienes conocían los bastidores de la guerra, y los bastidores siempre fueron más peligrosos que el campo de batalla. No todos los combates de Roma ocurrían a la luz del día. Existían batallas que comenzaban en 1900 silencio y terminaban sin testigos. Y es ahí donde entran esos soldados de armadura negra. No estaban allí para formar filas o marchar en plazas públicas. Su función era otra: infiltrarse, eliminar, silenciar. En lugar de gloria, traían eficacia. Eran utilizados donde Roma no podía exponerse, donde la suciedad tenía que hacerse, pero lejos de los ojos del pueblo y de los registros oficiales. Durante un viaje, escuché a un historiador decir algo que nunca olvidé: las armas más peligrosas de Roma, nadie podía verlas. Eso me llevó a investigar, y lo que encontré fue un arsenal oculto: estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Mucho de eso todavía se usa hoy. Por eso, escribí el libro digital El arsenal secreto que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo ahora desde el primer comentario fijado. Quedan pocas copias.
Puede salir del aire en cualquier momento. Haz clic y descubre lo que Roma ocultó por siglos. Imagínate, en medio del campo, esperando un enfrentamiento. La tensión en el aire, el corazón acelerado. De repente, a lo lejos, aparecen figuras encapuchadas, con armaduras negras que no brillan bajo el sol, que no reflejan nada, solo avanzan en silencio. La mente entra en alerta. Antes incluso de que se levante la primera espada, el enemigo ya está debilitado por el propio miedo. Y Roma lo sabía. Esos soldados no usaban negro por estilo, lo usaban como arma. No se trataba de protección física, sino de impacto mental. Sabían que el miedo paraliza, que basta un detalle fuera de lugar, como una armadura que recuerda a la muerte, para desestabilizar a todo un ejército. Eso era estrategia pura. El imperio no solo luchaba con lanzas y espadas, sino con símbolos, con mensajes visuales, con el psicológico. El color oscuro borraba la identidad de los soldados. No parecían hombres, parecían espectros. El enemigo veía una silueta, no una persona. Y cuando luchas contra algo que ni siquiera entiendes bien, ya perdiste la mitad de la batalla antes de que empiece. Detrás de la fuerza militar de Roma, había algo más, algo que muchos prefieren no tocar. La religión oficial exaltaba a los dioses, los sacrificios públicos, los rituales a plena luz, pero también existía otra Roma, la que adoraba en secreto, la que creía en el poder de las sombras, de los juramentos hechos en la oscuridad, de las órdenes que no aparecían en los libros. Y es en ese punto donde todo empieza a encajar. Algunos estudiosos sugieren que ciertos grupos de soldados estaban ligados a cultos cerrados, rituales misteriosos donde el negro era símbolo de iniciación, donde el silencio valía más que cualquier decreto. Puede parecer exagerado, pero Roma era profundamente supersticiosa y al mismo tiempo extremadamente práctica. Si un ritual fortalecía la mente de un guerrero y aterrorizaba al enemigo, entonces era aceptado, aunque fuera en secreto. La armadura negra, en ese contexto, podía ser más que protección, podía ser un uniforme ritual, un símbolo de pertenencia a algo más grande, más antiguo, más oscuro, algo que Roma nunca se preocupó en explicar, solo en usar. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz lo siguiente, dame una señal, comenta 1 aquí abajo para que yo sepa que estás conmigo en este camino. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si hay bastante interacción. Si aún no comentaste, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga alcanzando a más personas. Roma dominaba el mundo, pero también observaba con atención a los pueblos que enfrentaba, y los enemigos de Oriente, como los partos y los persas, tenían algo que los romanos aprendieron a respetar: el uso de la guerra psicológica. Muchos de esos guerreros usaban vestimentas oscuras, ocultaban el rostro, se movían como sombras y usaban el miedo como arma. ¿Te suena familiar? Es muy posible que las armaduras negras hayan nacido de ese contacto. Roma no copiaba por copiar, adaptaba lo que funcionaba. Y si vestirse de forma intimidante ayudaba a ganar batallas antes incluso de luchar, entonces era cuestión de tiempo hasta que se volviera una estrategia oficial. Las sombras de Oriente influyeron en las legiones, y los soldados de negro pueden ser el vínculo silencioso entre dos mundos que se enfrentaban, pero también aprendían el uno del otro. La guardia pretoriana era temida incluso dentro de Roma. Eran los guardias personales del emperador, pero con suficiente poder para decidir quién vivía y quién moría. Ahora imagina a ese grupo, ya temido por todos, apareciendo con trajes oscuros, armaduras negras, totalmente distintos del resto del ejército. Eso era un mensaje, no solo de poder, sino de separación. No eran soldados comunes, eran otra cosa. En momentos específicos, ceremonias secretas o acciones que requerían total discreción, esos hombres aparecían de negro, y el impacto era inmediato. La armadura negra decía: somos la fuerza invisible del imperio. No necesitaban estandartes ni discursos, bastaba con que estuvieran presentes. Era como si representaran el lado que Roma no quería admitir que existía.
el lado que eliminaba amenazas sin explicaciones, el lado que resolvía problemas antes de que se convirtieran en inscripciones de piedra en los foros públicos. Usar negro, en ese contexto, era más que protección, era una advertencia, un recordatorio de que el verdadero poder, muchas veces, actúa sin ser visto y sin dejar rastro. Roma fue una máquina de guerra, sí, pero también fue una máquina de propaganda. Sabía muy bien qué mostrar y qué esconder. Los libros de historia que nos llegaron hablan de grandes generales, victorias gloriosas, desfiles triunfales, pero ¿y los detalles que desaparecieron? ¿Y las tropas que no desfilaban por las calles pero que decidían guerras en la oscuridad? El imperio sabía que el secreto, bien guardado, podía ser más poderoso que toda una legión. Por eso tiene sentido que casi nadie hable de los soldados con armaduras negras. No era conveniente, no representaban la imagen ideal de Roma. No era heroico, era funcional, y justamente por eso fueron borrados. El negro, en este caso, no era solo el color de la armadura, era el manto del olvido, pero algunas pistas resistieron al tiempo. Relatos sueltos, grabados extraños, fragmentos de órdenes que hablaban de hombres sin rostro, sin brillo, usados en operaciones que nunca debían tener nombre. Roma no dejaba cabos sueltos, pero de vez en cuando, la historia se escapa por las grietas, y es en ellas donde sobreviven los secretos. Al final de todo, esos soldados de armadura negra eran más que guerreros, eran instrumentos de una Roma que sabía ensuciarse las manos cuando era necesario. Caminaban donde la diplomacia fracasaba, actuaban cuando el honor no era suficiente, y cumplían órdenes que nadie se atrevía a escribir. Eran los ejecutores silenciosos de decisiones estratégicas, y a pesar de estar ausentes de la mayoría de los registros, dejaron una marca profunda, una sombra que aún flota sobre el legado romano. Si todo esto te intriga tanto como me intrigó a mí, entonces necesitas conocer el contenido completo que reuní en mi libro digital, El Arsenal Secreto, que derribó y conquistó imperios enemigos. Está disponible en el primer comentario fijado, pero atención, las copias son limitadas y puede desaparecer en cualquier momento. Haz clic y descubre el lado oculto de la máquina de guerra romana. Y ya que llegaste hasta aquí, hay un video en la pantalla ahora que te va a hacer cuestionar aún más lo que te contaron sobre Roma. Haz clic, no saldrás con la misma visión después de verlo.